Bienvenidos a una nueva emisión de la serie Discutamos México. En esta oportunidad el tema que nos reúne es el de los exilios de América en México a lo largo del siglo XX. Soy Pablo Yankelevich y estoy acompañado de un grupo de expertos, colegas con los que espero conversar, discutir sobre los exilados políticos desde Estados Unidos hasta la Argentina. Me voy a permitir presentarlos. La doctora Eugenia Lié, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. La maestra Diana Anhalt, escritora, periodista. El doctor Ricardo Melgar, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La doctora Mónica Toussaint y el maestro Ricardo Nudelman. Lo primero que yo los invitaría a reflexionar o a conversar giraría en torno al origen de esta política solidaria, muy solidaria de México en relación a los perseguidos políticos de las Américas. ¿Dónde ubicarían esto? ¿A qué se debe esto? Sería lo primero que plantearía. Y lo segundo, con ánimo de discutir un poco, es cómo ustedes explicarían en determinados momentos de la historia del México del siglo XX la convivencia o la paradoja de una nación como la mexicana muy solidaria en todo momento con perseguidos políticos de otras naciones y por momentos en determinadas etapas de la vida política mexicana muy autoritaria hacia los propios opositores nacionales. Es decir, hubo determinados momentos, por citar solo algunos, finales de las décadas de los 20, los mediados de los 50, ni hablar de 1968, en donde a pesar de estos momentos de altísima represión a la oposición, México continuó aceptando perseguidos políticos de otras naciones. Sí, yo quisiera comentar en torno a la política exterior. Lo que yo creo que se debe tomar en cuenta en primer lugar es que es una política que responde a principios y a un cierto pragmatismo. Es decir, por un lado México se acoge a una serie de principios del derecho internacional, pero por otro lado reacciona según cada circunstancia en función de su interés, en función de su responsabilidad. En este sentido, lo que me parece es que así como México maneja los principios de no intervención, autodeterminación, etcétera, se acoge a la tradición de asilo porque fue signatario de las 3 convenciones de La Habana, Montevideo y Caracas de asilo diplomático y territorial. Sin embargo, dependiendo de la circunstancia, toma ciertas reacciones. Es en el caso que yo manejo más, que es Centroamérica. Esto es muy claro con Guatemala. La vecindad hace que la política a veces tenga que ser más prudente porque, digamos, la relación con un país vecino puede ser más complicada y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que tenemos exilios desde el siglo XIX, desde 1829, estaba aquí el primer presidente centroamericano con un grupo de guatemaltecos ya exiliándose por los conflictos políticos. A todo lo largo del siglo XIX va a suceder esto por las oposiciones al dictador en turno, e incluso a fin del siglo XIX tenemos un representante en Guatemala, Federico Gamboa, que es conocido como el ministro hostelero por la cantidad de asilos que daba. Entonces, bueno, el caso de la vecindad es importante. Pero respecto a la segunda pregunta, creo que también ahí hay que hacer 2 distinciones. Una es, efectivamente, quienes forman parte del servicio exterior, de la diplomacia, sectores más progresistas dentro del propio partido de Estado, pero por otro lado, las distintas instancias que intervienen en esta política. No es lo mismo la posición de la Secretaría de Gobernación frente a los exiliados que la posición de Relaciones Exteriores. Entonces, incluso internamente tendremos diferencias. Ricardo. Yo coincido con lo que dice Mónica y solamente quisiera hacer un agregadito, no sé si coincidiremos también en eso, pero me parece que, por lo menos en el caso de la política exterior en los 70s, el hecho de haber sucedido anteriormente los acontecimientos de 68, 71, también hicieron que
en el juego de la política mexicana era necesario un contrapeso y mostrar hacia afuera otro tipo de cara también, ¿no? Entonces, como añadido, simplemente, porque me parece que... Sí. Ricardo. Yo destacaré tres cositas. La primera es que la política exterior mexicana, frente al tema del asilo, tiene un parteaguas al inicio del siglo XX. Y me parece muy importante por la reunión de 1901, la Conferencia Panamericana, donde discuten con los representantes de los demás países cómo acotar el tema de la figura del asilo. Por razones ideológicas, ahí la figura estigmatizada eran los anarquistas. Y entonces lo menciono porque creo que habría que ver que hay una cierta línea de continuidad entre el México prerevolucionario y el posrevolucionario. Segundo, creo que la figura del autoritarismo en países receptores de refugiados y asilados no retrata solo al gobierno mexicano, sino nos llevaría a una discusión mayor de nuestras tradiciones autoritarias. Muchos regímenes autoritarios, no solo el mexicano, fueron permeables también a prácticas de asilo. Lo que distingue al caso mexicano es que tuvo una más larga tradición de recepción de asilo y el tercer punto, es de que usó parte de esta política de asilo, y pienso en el Caribe y pienso en América Central, como un capital valioso para un juego de negociaciones con los Estados Unidos. Truncos o no, pero creo que fue una carta relevante. Sí, creo que de alguna manera no solo fue mucho más tiempo receptor, ¿no?, de exiliados, sino que también fue mucho más largo tiempo un régimen autoritario, ¿no? Y entonces que efectivamente eso, digo, en los años 70, como ya decía Ricardo, es fundamental, ¿no? Como hay una política exterior liberal y una política interna autoritaria totalmente. Y que entonces al mismo tiempo que se está recibiendo a todos los exiliados que vienen del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, y que son de izquierda, de organizaciones de izquierda, tanto legales como ilegales, al mismo tiempo en México se está reprimiendo a los estudiantes y a los mismos militantes de organizaciones de izquierda, ¿no? El propio Luis Echeverría es el que por un lado está en la Secretaría de Gobernación en 1968 y reprime al movimiento estudiantil, y por el otro lado es el mismo que va a recibir a la mayor cantidad de exiliados, ¿no?, que vienen de otros países. Entonces creo que sí es una paradoja, ¿no? El gobierno mexicano, que puede tener similitudes con otros países latinoamericanos, pero creo que sí, de alguna manera es un poco único, ¿no? En ese sentido, Yo creo que podríamos coincidir en que evidentemente esta política de recepción, de puertas abiertas a los opositores de otros regímenes, se vincula a la revolución y sobre todo, creo yo, a la imagen que desde América Latina y desde los propios Estados Unidos se tenía de México. Es decir, se miraba a México, no sé qué piensan ustedes, como un país potencialmente interesante para buscar refugio, pero no solo en los años 70, sino desde mucho antes, es decir, prácticamente desde los 20 están empezando a llegar, algunos por sus propios medios y otros invitados por el propio gobierno de Obregón, a refugiarse en este país. Desde los 20 están empezando a llegar, algunos por sus propios medios y otros invitados por el propio gobierno de Obregón,
a refugiarse en este país. Entonces, de estos primeros, de estas primeras camadas de perseguidos políticos, ¿dónde las ubicarían ustedes? ¿En qué década? ¿Quiénes son? Bueno, en el caso de Centroamérica tenemos claramente en los años 20 el caso de Sandino. Por un lado, en 1926 ya está Calles apoyando a los liberales frente a los conservadores que también tienen su apoyo con Estados Unidos. Y cuando Sandino viene a México en el 29, ya está Portes Gil en el gobierno. Y aunque el apoyo de Calles a los nicaragüenses nunca fue reconocido oficialmente, Sandino viene con esa expectativa de buscar apoyo para su movimiento. Sin embargo, la política es totalmente diferente, ya se hace una diferencia. Por un lado, no se va a dar apoyo económico ni político a movimientos sociales en otros países, pero sí se va a dar asilo a quienes lo necesiten si son perseguidos políticos. Entonces, se recibe a Sandino, pero se le confina a Yucatán por unos meses, finalmente puede llegar a México, puede entrevistarse con Calles y con Portes Gil, pero se va muy decepcionado porque no logra un apoyo efectivo para el movimiento. Y esa es un poco la tónica que impera en la década siguiente. Entre el 31 y el 44 vienen muchos refugiados, muchos asilados de Guatemala, de la época de la dictadura de Jorge Ubico, y vienen muchos intelectuales, periodistas como Carlos Ayaragón, como Augusto Monterroso, como Guillermo Toriello, como el propio Arévalo. Es decir, en esa época sí es más de una década en que se les da el asilo y tienen toda una influencia muy importante en la cultura mexicana. Pero sí, es eso, se recibe a los perseguidos, pero no se apoyan movimientos. Sí, pero ahí... Digo, yo, un poco retomando lo que decía Ricardo, es decir, por lo menos para el caso centroamericano, básicamente por una cuestión de frontera y de proximidad, estoy pensando, por ejemplo, en Santos Zelaya, Porfirio Díaz y el asilo al presidente depuesto en Nicaragua. Es decir, como una especie de hilo de continuidad entre... Luego la lucha de Sandino. Santos Zelaya fue derrocado por un golpe, entre otros muchos, tramados por Estados Unidos en Nicaragua, ¿no? ¿Es así? Sí, pero ahí está lo que dice Ricardo. El asilo va a estar, por lo menos en estos casos, tocándose con la relación frente a Estados Unidos, con la idea de hacer contrapesos en la geopolítica regional. Santos Zelaya, efectivamente, es derrocado por Estados Unidos, con el apoyo de Estados Unidos, y México sale a la defensa de Santos Zelaya y se enfrenta a Estados Unidos. ¿Sí? Lo mismo a la mitad de los 20, es estar en el otro lado del que están apoyando los Estados Unidos. Entonces se dan estos triángulos, es Nicaragua, México, pero con el triángulo con Estados Unidos. Bueno, al final de la década, Ricardo, es decir, al final de la década del 20, con digamos, este incremento de la represión en México, el anticomunismo, la ruptura con la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Se da en el marco, entre otros, de un nuevo acuerdo con Estados Unidos, a partir de los acuerdos con el embajador Morrow. En el caso del área andina, ¿tú qué nos puedes contar? Cuando uno compara experiencias del exilio, entramos a ver formas contradictorias de la política mexicana. Por ejemplo, desde el Mirador andino, Carranza resulta una figura más amplia, la administración de Carranza, que la de Obregón. Obregón expulsa exilio andino. Entonces, y Calles lo abre, lo reabre. Entonces, hay una lectura diferenciada de lo que es estos primeros gobiernos postrevolucionarios. Aunque obviamente Carranza está en esta fase de cierre del ciclo revolucionario. Y coincido con esta mención que haces del cierre de otro momento que también afecta al exilio andino. ¿Quién es ese exilio andino? Vienen
de filas socialistas, cuadros que están vinculados al movimiento obrero, algunos al movimiento campesino como Matías Lévano, otros como Leopoldo Urmachea, que participa en la fundación de la CGT mexicana, pero ha sido la figura más prominente de la primera jornada de las 8 horas en el Perú. Entonces, estas figuras llegan en tiempos de Carranza y tienen que salir bajo la administración de Obregón. Pero durante Obregón llega Aya La Torre. Llega Aya, pero por una mediación muy importante que hace Vasconcelos. Vasconcelos abre juego a Aya y más que a Aya, al exilio venezolano. Entonces, en 22, la gestión que hace Vasconcelos, bueno, tú la conoces incluso mejor que yo, obliga a que el canciller de Relaciones Exteriores tenga que ceder a la iniciativa del propio Vasconcelos para enfrentar los excesos de Bisonte Gómez, del dictador venezolano, y darle cuerda a la recepción del exilio de este país sudamericano y caribeño. Sí, ahora, pero viendo un poco la tradición de dónde se fueron insertando algunas de estas figuras, el caso de Aya es efectivamente un protegido de Vasconcelos. Aya trabaja en la Secretaría de Educación Pública. Definitivamente, ¿no? Sí, pero y tiene que salir cuando concluye la gestión de Vasconcelos. Y tiene que salir rápido. Y por eso es que cruza con Vasconcelos y con Pellicer y parte del elenco la frontera con los Estados Unidos, porque sabe que no hay garantías para su estancia en el país. ¿Y luego regresa? Regresa en 28, pero le cuesta mucho trabajo lograr que se le abran las puertas de nuevo. Diera la impresión que la dilación en la autorización del regreso de Aya tuviera que ver con las ligas con Vasconcelos. Para la impresión que da es que la administración Calles no ve con buenos ojos. Para la campaña del 29. Exacto. La campaña electoral. Pero esta cerrazón y estas expulsiones del 28, 29, 30, ya en el maximato, golpea este exilio. Sí, y así es, y golpea también lo que hizo Obregón el 21, este paquete de deportados. Entonces, jugando con momentos duros de la política mexicana hacia los exilios andinos, podríamos señalar que el 30 pesa más que el 28. Entonces, jugando con momentos duros de la política mexicana hacia los exilios andinos, podríamos señalar que el 30 pesa más que el 28. Y diría yo casi se homologa al 21. Es decir, podríamos decir que mientras más se llega a un acuerdo en el marco de aquella década de altísimo conflicto con Estados Unidos, mientras más se acerca un acuerdo con Estados Unidos, más se cierra el rostro solidario de México. Así es. Puedo poner otro ejemplo, pero sería posterior del año 54. Está por visitar México Eisenhower. Y es la detención de varios exiliados.
entre ellos algunos peruanos, Juan Pablo Chang, y hay la preocupación de que la visita de Eisenhower pueda generar una reacción de parte de estos exiliados contra esta figura epónima de la Guerra Fría. Entonces, y Chang sale deportado. No bastan las gestiones que hacen diferentes personalidades para demandar la libertad, ¿no? Y el testimonio de dos de los que Enrique Valencia, este colombiano que también conoció el exilio y que fue a abogar por la libertad de Chang, me dice, ese expediente que había de Chang no era ni expediente mexicano ni expediente peruano, era un expediente norteamericano. Eso nos da pie a, bueno, a un tema que Diana nos ha iluminado con sus investigaciones, un exilio desconocido. Es un exilio desconocido y la razón por la cual es que durante el periodo de McCarthy había muchísimo temor. Estos eran de los años más o menos 1948 a 1962. Y en esta época muchos norteamericanos perseguidos por ser de la izquierda vinieron a México y llegaron a México precisamente porque México era uno de 2 países en todo el mundo que los aceptaba sin pasaporte. No tenían pasaportes porque no otorgaban pasaportes a izquierdistas en los Estados Unidos. Así es que llegaron aquí esperando, bueno, la aura de Cárdenas había sido muy fuerte y esperaron que iba a haber una bienvenida general. Cuando se dieron cuenta que no, en general trataron de mantenerse en su propio círculo porque la política de México era muy inconsistente. Por un lado hubo presidentes como Ruiz Cortines y como Alemán que apoyaban a los Estados Unidos políticamente. Pero por otro lado, había gente dentro del mismo gobierno que apoyaba a estos izquierdistas. Entonces, de un día a otro era muy difícil saber qué esperar. Pero en general, a través de los años, hubo detenciones, hubo deportaciones, hubo incertidumbre, pero en general, a lo largo, los que se quedaron aquí mucho tiempo tuvieron buenas experiencias. ¿Y de cuánta gente estamos hablando? Bueno, yo pude identificar a 70 familias, hubo mucho más, pero no se sabe porque ellos mismos escondieron sus razones por estar aquí. ¿Por qué la escondieron? Porque tenían miedo, no sabían cómo iba a reaccionar el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos insistía en que hubiera una política bastante severa en contra de estas personas. Y los presidentes norteamericanos, por ejemplo, Eisenhower, había pedido a Ruiz Cortines que deportara a un matrimonio que fueron acusados de ser espías, los Stern. Y a Ruiz Cortines no le hizo caso. Y cuando Ruiz Cortines no le hizo caso, la presión estadounidense era tal que Ruiz Cortines tuvo que voltear toda su política, porque los Stern salieron de México porque alguien en el gobierno les dijo, te van a deportar. Se fueron de México y habiendo ido de México, toda la política aquí se puso mucho más severa. Este era en 67, en 68, y también hubo problemas políticos aquí, y podían usar a estos izquierdistas deportándolos, echándoles la culpa por los problemas que tenían en el país. Sí. ¿Y esta gente a qué se dedicó? La mayoría tuvieron negocios chicos, abrieron joyerías, alguien fabricó helados, otra persona fabricó muebles, enseñaban en las universidades y en los colegios de habla inglesa. Algunos otros escribían guiones, porque muchos fueron de Hollywood.
de la persecución en Hollywood en 47. Escribieron guiones, escribieron libros, y ellos son los que más rápido se fueron de México, porque no podían mantenerse aquí la vida. Y también hubo algunos que los que hablaban español se dedicaban a traducción. Había un poco de todo. Instalados en Ciudad de México, básicamente. La mayoría, aunque hubo algunos en Cuernavaca. Hubo algunos en Cuernavaca y hubo algunos en toda la República, porque los que más miedo tenían pensaban que el FBI era menos activo fuera de la Ciudad de México y se fueron a Querétaro, a Guadalajara. Bien, en el marco de la Guerra Fría está este asunto muy curioso de un exilio que decide ser invisible, que es el exilio norteamericano. Pero también hay unos exilios mucho más visibles, que es el caso guatemalteco. Guatemalteco, ¿no? sí. En Guatemala, bueno, en este periodo del 44 al 54, que se da lo que se conoce como la Primavera Democrática, es interesante porque en el 44 llegan a México personas, funcionarios del régimen dictatorial que están pidiendo también el asilo. Y eso es interesante porque México, un gobierno, digamos, heredado de la revolución, no va a sentir esta identificación como con otros asilos que llegan a México, otros exilios. Entonces, sí se da cabida a algunos de ellos, pero no a todos. Y una de las justificaciones que se hace es que pretendían desde México derrocar al nuevo gobierno guatemalteco. Entonces, se dan asilos, pero de manera mucho más moderada. Y ya el 54 es otra situación, porque cuando cae Arbenz, a partir de este golpe de Estado de Castillo Armas, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, de entrada en la embajada se asilan 300 personas, que es del propio Arbenz, funcionarios, simpatizantes, y que luego, bueno, se va haciendo todo el trámite de salvoconducto, que lo alargan un poco en Guatemala, y son familias que llegan a México en esa oleada de asilados. Llega también a la IDEFOPA, que todos sabemos la importancia también que tuvo en México, no solo en su actividad universitaria, sino también por parte del movimiento feminista, etcétera. Y a partir de ahí es interesante porque se inicia una especie de asilo intermitente. En las siguientes décadas, digamos 60, 70, vienen gentes de la guerrilla que cuando los liberan en una situación, por ejemplo, de un secuestro, una negociación, vienen a dar a México. O vienen gentes simpatizantes de los incipientes movimientos guerrilleros centroamericanos y desde aquí forman los comités de solidaridad, etcétera, a veces con un apoyo mucho más abierto, a veces de manera mucho más discreta, pero ya es un asilo más intermitente. Digamos, el momento fuerte es el 54. Digamos, el momento fuerte es el 54. El final de la Guerra Fría en América Latina abre un nuevo periodo lamentable y que estará asignado por el terrorismo de Estado y las dictaduras militares. Pero en materia de asilo, este periodo en América Latina para México tiene una significación muy particular, porque marca, creo, una ruptura entre un asilo de cuentagotas, de llegadas de figuras muy visibles, líderes, intelectuales, a un asilo masivo, es decir, de ya centenares e inclusive miles de personas. En ese sentido, creo que Brasil inaugura, aunque el exilio brasileño no es cuantitativamente muy importante, pero inaugura esta secuela de golpes de Estado que se continuarán en Uruguay, 73 Chile, 76 Argentina. Sí, efectivamente van a ir llegando por oleadas los conosureños a México. Primero van a llegar
un poco los uruguayos, con el golpe de Estado en 1973, que es unos meses antes del golpe de Estado en Chile en septiembre. Aunque muchos de estos uruguayos se habían asilado en un primer momento o habían partido en exilio a Chile. Y entonces cuando ahí los toma, los alcanza el golpe militar, producto efectivamente de toda esta doctrina de seguridad nacional, de la represión política que se va a instalar, deciden partir y entonces tienen como segundo lugar de exilio la tierra mexicana. Y creo que efectivamente ahí también lo que vamos a ver son diferencias significativas en la cantidad de asilados y de exiliados, porque llegan en estas distintas oleadas. No es lo mismo aquellos que van a llegar un poco como los chilenos y los uruguayos antes del 76, todavía con el gobierno de Luis Echeverría, que sigue, como habíamos dicho, teniendo esta política muy importante al exterior liberal, que el gobierno de José López Portillo, que va a transformar la política exterior, la va a endurecer un poco más y ya no va a aceptar a tantos exiliados. Entonces, en un primer momento, por ejemplo, en la embajada mexicana en Uruguay hay hasta 400 asilados, ¿no? En un mismo momento llegan a convivir 200 personas, ¿no? Incluso ponen una escuela, dormían en la cama y en el cuarto del embajador Vicente Muñiz Arroyo. Entonces, ¿no? También, como decíamos con Mónica un poco, la importancia de los individuos, ¿no? Está un poco la política de Luis Echeverría, pero hay también los individuos como Muñiz Arroyo, que de alguna manera le dan un giro a esa política, a diferencia de, bueno, los 800 chilenos que también van a estar en la Embajada de México en Chile, pero los menos de 200, si no recuerdo mal, argentinos en la Embajada. Sí, bueno, pero el caso chileno yo creo que es además muy particular, porque ahí hay una empatía entre Luis Echeverría y el presidente Salvador Allende, y hay una ruptura de relaciones durante toda la dictadura de Pinochet, a diferencia de los otros casos en donde no se llegó a esos extremos por la propia dinámica política de esos países, que eran verdaderamente complicados. Ricardo, los primeros exilados argentinos llegan exilados supuestamente de un gobierno constitucional. Paradójicamente, ¿no? Un gobierno constitucional en donde el presidente había fallecido, Juan Perón, y estaba a cargo de la presidencia su esposa. Entonces, una presidenta peronista se encargó de comenzar la política de represión estatal a través de mecanismos como la constitución de grupos de choque de derecha o paramilitares, etcétera, destinadas a eliminar la guerrilla de origen peronista y los grupos marxistas. Entonces, se refugiaban, salían del país en ese momento de las 2 o 3 o 4 vertientes que en ese momento estaban actuando. Y hubo primero algunos asilados en la embajada, pero después eso se convirtió en una especie de río que fluía libremente y salíamos de la Argentina sin consideración alguna sobre las políticas que pudiera tener o no el país que nos iba a recibir. En general, los primeros seguramente tuvieron en consideración la tradición histórica del asilo mexicano, y también los que vinieron después, el hecho de que ya se estaba constituyendo allí en México una comunidad, grupos de trabajo contra la dictadura de argentinos, y entonces optaban por salir y ir a ese lugar. Respecto a lo que decían ustedes anteriormente, muchos de los que estaban presos, reconocidos por el gobierno de Isabel y después por la dictadura, optaban por el recurso constitucional de pedir salir del país en lugar de quedarse presos. Y esa opción generalmente se hacía hacia algunos países europeos, en particular Suecia. Y después esos mismos refugiados en Suecia vinieron hacia México. En general, nosotros tenemos en la historia argentina hay una
tendencia muy notable a salir del país. El exilio es una parte importante de la historia argentina, debe ser porque el autoritarismo es una parte importante de la historia argentina. Desde siglo XIX, XX, siglo XIX en general se prefería Europa. Siempre la Argentina estaba mirando para aquel lado. El caso de los años 70, lo que se prefería era América Latina. Entonces, chilenos, uruguayos, argentinos y demás miraban hacia México porque considerábamos que era nuestra parte de nosotros mismos, ¿no? Y fue la primera vez, diría, que los argentinos empezamos a considerarnos a nosotros mismos como latinoamericanos, ¿no? Creo que también por eso fueron más amplios estos exilios, ¿no? Algunas de las cosas que mencionaba Ricardo. Primero por las redes que se van generando, ¿no? Una vez que ya hay unos que están aquí, otros piensan que pueden venir a México. Pero además, digo, los años 70 son particulares en México y eso no hay que olvidarlo. Está el crecimiento petrolero, particularmente, ¿no? Un crecimiento económico muy amplio que permite la llegada de nueva gente. Además, eso también va a hacer que se amplíe todo el sistema educativo, ¿no? Se crean nuevas universidades, por ejemplo, la UAM, y eso también va a permitir que muchos de los exiliados tengan un lugar a donde llegar y trabajar, porque si uno no trabaja, no puede vivir en otro país. En la historia de estos exilios hay un fenómeno que rompe absolutamente con todo lo conocido, que es una migración muy particular que no tiene ningún paralelo con el tipo de perseguidos y exilados que llegaban de América Latina y que es el caso del éxodo centroamericano. Es decir, no solo por la enorme dimensión de gente, ahí estamos hablando de decenas de miles de personas, sino por los perfiles de estos migrantes, ¿no, Mónica? Sí. Y por la incidencia que tendrá esa experiencia en la propia legislación mexicana en materia de refugio. Sí, yo creo que hay que partir de algo que comentaba Eugenia, que es el inicio del sexenio de López Portillo, que es un inicio difícil, heredando la crisis económica del sexenio de Echeverría, y 3 años en que es una política exterior mucho más moderada y un intento de acercamiento con Estados Unidos para salir de esa crisis. A partir del 79 es otra cosa, primero por la cuestión petrolera, segundo por la crisis centroamericana. 78-79 está Gustavo Iruegas en Nicaragua con cientos de asilados en la embajada, cerca de 700. En 80-81 también el mismo Iruegas en El Salvador, en menor medida, pero también recibiendo un flujo de asilados en la embajada. Y por otro lado, podemos hablar, sí, de parte de López Portillo, de una política de Estado, de hacer presencia en Centroamérica, de jugar este contrapeso frente a Estados Unidos para hacer menos bilateral la relación y tener otros asuntos que tratar con el gobierno de Washington. Tenemos un nuevo canciller en el 79, Jorge Castañeda, el Grande, y también tenemos personajes que están interesados en lo que está pasando en Centroamérica. Tenemos un nuevo canciller en el 79, Jorge Castañeda, el Grande, y también tenemos personajes que están interesados en lo que está pasando en Centroamérica. El caso concreto de Guatemala es un refugio masivo. La cifra oficial dice que la de la Comer eran 46,000, pero se habla de que fueron cerca de 100,000 refugiados, asentados en 100 campamentos a lo largo de la frontera. Curiosamente, hay en ese momento también cierta afluencia de salvadoreños, pero ellos vienen más a la Ciudad de México y al interior del país. Quienes se quedan en la frontera son los guatemaltecos, que además existe un vínculo histórico, cultural, familiar, etcétera, que viene de años de intercambio, de trabajo de jornaleros agrícolas guatemaltecos en México, etcétera. Entonces es un lugar natural para migrar. Al principio es muy difícil la llegada porque no hay este reconocimiento. Las mismas autoridades de gobernación son muy duras y regresan a los primeros refugiados. Después este fenómeno es imparable y en el 80 se constituye la Comar.
En el 82 se constituye una oficina de ACNUR en México para atender a los refugiados que al principio estaban siendo atendidos por ONGs y por comités de solidaridad. Después tiene que hacerse ya una política mucho más detallada, una política gubernamental que cubra las necesidades de estos refugiados en México. Pasa una cosa importante, el estar en una frontera, el estar con incursiones de militares guatemaltecos, de fuerzas especiales como los caiviles, a los campamentos de guerrilleros a los campamentos de refugiados, buscando guerrilleros, hace que en México se tome la decisión de trasladar a parte de estos refugiados a Quintana Roo y Campeche. Y es hasta después que se les dé el reconocimiento de refugiados ya hasta los años 90, digamos, ya previo al retorno masivo es que se da este reconocimiento legal. Bueno, nos está acabando el tiempo, entonces yo sugeriría que cada uno de ustedes intentara cerrar la experiencia que más conocen, es decir, en el sentido de, bueno, ¿qué significó esto? ¿Qué significó tanto para el país de refugio como para los que obtuvieron refugio, asilo, y qué, digamos, tipo de consecuencias o provechos pudieron tener y tienen para el México contemporáneo? No sé si quieres comenzar tú. Yo diría que, por ejemplo, particularmente en el caso uruguayo y argentino, el exilio en México se recuerda con mucha nostalgia, con mucho cariño, más que el exilio vivido en otros lugares, ¿no? Y eso, bueno, creo que es algo que México le dejó a los exiliados. Sobre qué nos dejaron los exiliados a nosotros, creo que muchísimas cosas. Pero yo retomaría quizá solo una que me parece fundamental, y que es que justamente porque entraron a las instituciones educativas, a la UNAM, a la UAM, a Chapingo, a Flaxo, al CIDE, de alguna manera formaron a muchas generaciones de profesionistas mexicanos, en historia, en psicología, en ciencias exactas, en psicoanálisis, y creo que eso es fundamental. Y quizá solo para acabar, diría que retomaría lo que decía sobre el olvido. Creo que el olvido del exilio no solamente se da en los exilios de derecha, se da también en los de izquierda, ¿no? Y particularmente en los países expulsores de exilio. Y terminaría simplemente diciendo que en México hemos olvidado los propios exilios que hemos producido. Es decir, no se habla del exilio de la Revolución. Quien habla del exilio de 68, son mínimos, son pequeños, pero están ahí y los tenemos olvidados. Y creo que así como recuperamos estos exilios, hay que recuperar los nuestros. Yo diría que a pesar de que estuvo difícil para muchos de los norteamericanos que estuvieron aquí, que tienen memorias muy buenas de México, porque a largo plazo los trataron bien, algunos todavía están aquí en México. No creo que hicieron una gran contribución a México, porque la mayoría sí se fueron, pero algunos sí trabajaron con las instituciones académicas. Hubo escritores que después escribieron acerca de México. Hubo, por ejemplo, una mujer, una coreógrafa que se llamaba Waldine, que contribuyó mucho a la danza mexicana. Así es que hay ciertas cosas donde uno puede decir que contribuyeron aquí a México, pero creo que México contribuyó más a ellos. México aparece como con elementos gratos en el imaginario de los que vivieron el exilio o de los familiares de los que padecieron el exilio. A veces hubieron desencuentros, como cuando Genaro Carnero Checa llega a Veracruz y piensa de que se le van a abrir las puertas diciendo soy revolucionario, y le toca la cárcel porque... Entonces, pero me llamaba la atención lo siguiente, de que en la historia del exilio peruano es inexistente. No hay a pesar de que es un país expulsor intermitente del 19 a la fecha.
Moni. Sí, dos cosas muy breves. Una característica fundamental del refugio es que eran básicamente indígenas, población indígena que se integran mucho en las comunidades chiapanecas, que aunque regresan, se habla de 40,000 retornados, queda una fuerte cantidad de población indígena que desata que se hagan, por ejemplo, programas de educación binacional, etcétera. Ya son refugiados que tuvieron hijos en México, etcétera. Entonces ahí hay una mezcla cultural muy interesante. Y por otro lado, el tema de la seguridad, nada más mencionar que a partir del refugio se cobra mucho más conciencia del problema de seguridad en la frontera sur que hasta ahora se está viviendo por parte de los migrantes que van hacia Estados Unidos. Bueno, creo que en parte lo dijo Eugenia. Para los exiliados argentinos, la estancia en México fue realmente una marca, una huella. Recordaba algún autor en algún libro que se publicó recientemente que visitar la embajada mexicana en Buenos Aires un 15 de septiembre, el Día del Grito, y encontrarse ahí con una cantidad de gente gritando y cantando las canciones mexicanas y comiendo los taquitos y los sopes y que sirven en la embajada, parece una escena alucinante. Pero la verdad es que, bueno, todos sabemos que, inclusive quienes no vivieron un exilio, que el que tuvo la desgracia de ser exiliado ya no vuelve a ser lo mismo que era antes. No es ni una cosa ni la otra, ni argentino ni mexicano. Está entre las dos cosas, y cuando yo, por ejemplo, estoy en Buenos Aires, siempre estoy pensando en mis cosas en México, y cuando vuelva voy a hacer esto, voy a tener aquello. Y cuando estoy en México estoy pensando allá. No tiene que ver con la nostalgia del tango o del dulce de leche, no es una cosa melancólica solamente. Es también una vivencia real, porque uno ha tenido experiencias muy fuertes en México y lo han marcado para el futuro, sin ninguna duda. Muy bien. Pues no me resta más que agradecerles la participación en este programa e invitarlos al público a ver los siguientes programas de la serie Discutamos México. Muchísimas gracias. Gracias. La vecindad con Estados Unidos es tanto una oportunidad como un problema. Es ambas cosas a la vez, lo ha sido históricamente. Los 10 estados de la frontera suman 87, casi 90 millones de habitantes. Son la economía tercera más grande del mundo, y esto quiere decir que solamente Estados Unidos y Japón tienen una economía mayor. Estamos pues ante 3 generaciones ya de hijos de la maquiladora, completamente diferentes al modelo familiar tradicional mexicano. Y esto generó rencores masculinos, mucho rencor masculino. La demanda fundamental son las guarderías. Hay muchos niños que crecieron solos. Entonces ahora nos asombramos de un fenómeno de los ninis, los que no trabajan, no estudian, cuando nosotros estamos pidiendo guarderías, todo este tipo de cosas.